Albert se suicidó después de que rompimos y yo renací en el año en que él tenía 19, cuando aún era heterosexual. El dolor de nuestra historia de amor de nosotros contra el mundo era demasiado para soportar. Así que en esta nueva vida decidí mantenerme muy, muy lejos de él. Pero Albert se volvió como un trozo de superpegamento del que no podía deshacerme. No podía quitármelo de encima, no podía asustarlo, no podía quitármelo de encima a la fuerza. Incluso logró volverse gay sin ayuda. Yo estaba temblando de rabia. Pero él solo se excitó más, su voz tensa. No tiembles así, no puedo soportarlo. Estuve tranquilo cuando la policía me llamó para identificar el cuerpo. Con calma me encargué de los arreglos del funeral de Albert. Con calma me despedí de los invitados. Luego, con calma, fui a la playa a ver el atardecer. Nuestra relación había terminado, así que no estaba abrumado por el dolor por la muerte de Albert. Solo estaba absorto en mis pensamientos y no me di cuenta de que mis pasos me llevaban hacia el océano. Mientras las olas me arrastraban, olvidé forcejear. El sordo latido del agua de mar contra mis tímpanos no se había desvanecido, pero mi visión borrosa de repente se agudizó. El sonido de unos fuegos artificiales explotando devolvió mi conciencia, que había estado flotando bajo las olas, a la realidad. Abrí los ojos de golpe. El Albert hosco y silencioso de mi memoria ahora estaba de pie en medio de una multitud, pidiendo un deseo frente a un pastel. Una vela con el número 19 parpadeaba en la cima del imponente pastel. «Oye, ¿qué deseaste, bro?», preguntó alguien. Albert, de 19 años, sonrió, sus ojos me encontraron entre la multitud. Su voz era ligera y feliz, un sonido que no había escuchado en mucho tiempo. «Deseé que Derek y yo seamos mejores amigos para siempre». «¿Qué pasa con nosotros? ¿Solo Derek puede ser tu amigo?» «Sí, jugando a ser favoritos». «Totalmente». ¿Amigos nuevos sobre los viejos?» La multitud rió y bromeó. Alguien me dio un puñetazo juguetón en el brazo, otro me empujó hacia Albert. Mi vida pasando ante mis ojos, ¿siempre fue tan realista? «Derek, tienes que decir algo». Conocemos a Albert desde hace años y nunca hemos recibido este tipo de trato especial. Albert me miró, su mirada llena de expectativa. No había odio ni indiferencia, solo una franqueza que me resultaba difícil de aceptar. Me estremecí y saqué un cigarrillo de mi bolsillo. Ignorando la mirada de desaprobación de Albert, lo encendí con un clic. Solo estaba de paso, pensé en colarme para comer algo gratis. Así de fácil es ser, amigos, de ustedes, chicos ricos. ¿Para siempre, están jugando a las casitas? Mis verdaderos amigos se forjaron con sangre y puños. No creo que ustedes, bebés mimados con fondos fiduciarios, den la talla. Con eso, corté un trozo feo y dentado del pastel perfecto. Derek, no seas tan desagradecido. Deberías mirarte bien en el espejo, rubio teñido aspirante. Sin Albert, ni siquiera serías apto para lustrarnos los zapatos. Solo somos amables contigo por Albert, no te crezcas. Me metí el pastel en la boca de 2 bocados, me burlé y me di la vuelta para irme. Dejé atrás todos los insultos y al chico pálido. Pero después de solo 2 cuadras, ya no pude contenerme. Me apoyé contra una pared y sollocé sin control. Realmente había regresado. De vuelta a los 19, antes de que nuestra historia siquiera comenzara. La última vez mi respuesta había sido completamente diferente. Le había pasado el brazo por encima a Albert, llamándolo mi mejor amigo y lo había engatusado para que se bebiera él solo una botella entera de licor. Con segundas intenciones, me había llevado al Albert borracho y desmayado de vuelta a su habitación. En lugar de irme, usé mi propia embriaguez fingida como excusa para deslizarme en su cama. El chico, prístino y parecido a un príncipe, no tenía experiencia. Estuvo torpe toda la noche y el dolor fue tan fuerte que me desmayé. Cuando Albert se despertó, pensó que se había aprovechado de mí. Se arrodilló junto a la cama disculpándose, rogándome que le permitiera asumir la responsabilidad. Yo había dicho, está bien. Y así, un chico heterosexual que nunca había estado ni siquiera en una relación fue torcido por mí. Esa fue la fuente de todos nuestros problemas. Ese camino espinoso fue demasiado doloroso.
Esta vez ni Albert ni yo podíamos cometer ese error de nuevo. El cigarrillo en mi mano se había quemado hasta la mitad e instintivamente me moví para apagarlo. Pero la persona por la que valía la pena desperdiciar medio cigarrillo ya se había ido. Mis dedos dudaron en la colilla. Este era un mal hábito, tenía que dejarlo. Era un hábito de mi vida pasada. Yo era un buen fumador, podía hacer aros de humo de todo tipo de formas. Pero Albert lo odiaba. Cada vez que me veía fumar, se inclinaba y me besaba. Decía que la mirada en mis ojos cuando fumaba era demasiado distante, como si él no estuviera allí, y no podía soportarlo. Me gustaba fumar, pero me gustaba aún más que Albert me besara. Así que siempre fumaba delante de él. Rara vez daba más de unas pocas caladas antes de que me besara hasta dejarme sin sentido. Lentamente, empecé a nunca terminar mis cigarrillos. Incluso cuando Albert no estaba cerca, no me gustaba fumarlos hasta el final. Presioné la brasa roja y brillante en mi palma. Una última vez. Alguien entró en el callejón. Soplé la ceniza de mi mano sin prestarle atención. Pero se detuvo justo delante de mí. Tuve que rebuscar en mis polvorientos recuerdos por un momento antes de identificarlo. Tommy, el amigo de la infancia de Albert. En mi vida pasada, una vez que Albert y yo nos acercamos, este tipo hizo que mi último año de secundaria fuera un infierno. Tommy parecía furioso. Me lanzó un puñetazo. No me defendí. Mi corazón entumecido necesitaba la conmoción del dolor para empezar a latir de nuevo. ¿Tienes idea de cuánto esfuerzo puso Albert en su fiesta de cumpleaños hoy? Lo arruinaste todo. Tuvo tan mala suerte de haberte conocido. Él pagó el funeral de tu abuelo. ¿Tienes conciencia? Lo dejé golpearme, lo dejé gritarme, con los ojos bajos. Pero cuando mencionó a mi abuelo, reaccioné, empujándolo al suelo. Si te gusta Albert, ve y díselo. ¿Qué sentido tiene desquitarte conmigo? Y para que conste, no quiero tener nada que ver con ustedes, chicos gays, por el resto de mi vida. Aléjate de mí. Había expuesto el secreto que ni siquiera se había admitido a sí mismo. Tommy se sentó en el suelo, su rostro contorsionándose en una mueca. De repente, miró detrás de mí con lágrimas en los ojos. Albert, solo estaba tratando de que se disculpara contigo. Me giré. Albert estaba parado a pocos metros, observándonos con ojos fríos. A juzgar por las apariencias, cualquiera pensaría que fui yo quien golpeó a Tommy. El mismo viejo truco. Lo usaba conmigo todo el tiempo en nuestra vida pasada. Estampé mi pie en la mano de Tommy en el suelo y clavé mi talón en ella. Ya había soportado suficiente de su mierda la última vez. Si estaba tan decidido a incriminarme, podría ganarme la reputación. Él me golpeó unas cuantas veces. Yo le pisé la mano una vez. TSK, todavía salí perdiendo. Johan se acunó la mano gritando de dolor. Alguien me apartó de un empujón. Tropecé, agarré mi chaqueta y pasé junto a Albert sin mirar atrás. La noticia de que Albert y yo habíamos tenido un desencuentro se extendió por la escuela. Ya impopular, mi vida se volvió aún más difícil. Siempre había huellas en mi escritorio, mi silla se tambaleaba y mis exámenes desaparecían o terminaban hechos trizas en la basura. Eran cosas infantiles, pero increíblemente molestas. Mi examen de nuevo había desaparecido. Nuestro tutor parecía disgustado. Derek, es el último año. ¿Puedes tomarte esto en serio, por favor? Una universidad de 4 años es mejor que un community college, e incluso una escuela vocacional es mejor que abandonar. Deberías estar estudiando, no durmiendo en clase todo el día. Una ola de risas recorrió el aula. Johan estaba temblando como un cepillo de dientes eléctrico, con la mano sobre la boca. Saqué la mano de mi escritorio. Una hilera de gotas de sangre se formó en la punta de mis dedos, pinchados por una chincheta que alguien había dejado allí. Me levanté de golpe, la silla de metal raspando fuertemente contra el suelo de mármol. Mientras todos miraban, caminé hacia la parte trasera del aula. Efectivamente, mi examen con mi nombre estaba arrugado en el cubo de basura. Delante de todos, vacié todo el cubo de basura sobre la cabeza de Johan. Le debía a Albert,
pero no le debía nada a Johann. Johann gritó, su compañero de escritorio se apartó y el profesor se apresuró a detenerme. En el caos, salí por la puerta trasera. Pasé la semana siguiente en el salón de billar de Big Q. Por la noche vigilaba el lugar por él. Durante el día, estudiaba el plan de estudios de primer y segundo año en línea. Quería estudiar, de verdad que sí, pero mi base era tan débil que no podía entender nada de lo que enseñaban en la escuela. Después de despedir al último cliente, bajé la pesada persiana metálica y me dirigí a casa, con los brazos doloridos. Una mano pálida y esbelta salió disparada de la oscuridad y me agarró la muñeca. Salté asustado. Cuando vi que era Albert, lo sacudí con impaciencia. Pero se me pegó como un chicle, siguiéndome paso a paso. Derek, vuelve a la escuela. Mantuve la cabeza baja y caminé sin decir nada. Si Albert supiera que yo iba a ser la razón por la que su familia sería destruida, ¿todavía se preocuparía por mí? No lo haría. Ya me dio esa respuesta en nuestra última vida. ¿Es por Johann? No sabía que te estaba intimidando. Ya pedí un cambio de clases con él. Es mi culpa por no darme cuenta, lo siento. Y malinterpreté lo que pasó en el callejón, también lo siento. Albert parloteaba y parloteaba detrás de mí. Su aula estaba en un edificio diferente, así que realmente no habría sabido de los pequeños juegos de Johann. La última vez lo soporté por respeto a su amistad. Esta vez ya me había ocupado yo mismo de los pequeños trucos de Johann. Así que ahora no tenía nada que decirle a Albert. Cada palabra que hablábamos era una conexión más, y yo no quería ninguna conexión con Albert. Al verme caminar más rápido, Albert se frustró y se apresuró. En unos pocos pasos rápidos, me estampó contra la pared. No había comido mucho en toda la semana y ya estaba agotado. El movimiento repentino hizo que mi visión se oscureciera y tropecé hacia adelante. Albert me estaba agarrando el cuello, tirando de mí hacia él. Mis labios se estrellaron contra algo suave. Reflexivamente succioné, presionando mis labios contra él un par de veces antes de darme cuenta de que era la boca de Albert. Una sacudida recorrió el cuerpo de Albert. Una pequeña corriente eléctrica se disparó desde mi lengua hasta mi cerebro y explotó en la parte superior de mi cráneo. La inquietud y la incomodidad que se habían estado acumulando desde su fiesta de cumpleaños de repente tuvieron una respuesta. Sus largos dedos se enredaron en mi cabello, sujetando firmemente la parte posterior de mi cabeza. Presionó sus labios contra los míos, lento pero insistente. Pasó de una exploración ligera y tentativa a un beso profundo y posesivo, tan serio como si estuviera realizando un experimento científico. Me quedé sin aliento, sentí que me ahogaba de nuevo, viendo ese océano azul profundo en mi mente. Respira, Albert me dio un golpecito en la mejilla, tirando de mí de vuelta del fondo del mar y hacia la noche. Nuestras pesadas respiraciones se entrelazaron en el aire. Albert ahuecó mi barbilla, a punto de besarme de nuevo. Una vez es un accidente, 2 veces es un patrón. Le di un puñetazo en la cara. «Piérdete», grité. El puñetazo hizo que la cabeza de Albert se girara hacia un lado. Se quedó allí aturdido, una sombra oscura parpadeando en sus ojos. Me aliseñé la ropa arrugada y lo empujé con rabia. Finalmente llegué a una calle con luces y la presencia de algunas otras personas ahuyentó el escalofrío que se había colado en mi corazón. Repartidores se apresuraban por la calle nocturna, vendedores ambulantes ponían sonrisas falsas para los clientes y algunos matones se tambaleaban. Todos estaban tratando de salir adelante. Yo también. Solo estaba tratando de encontrar una vida en la que todos pudieran vivir, una vida que no fuera tan sofocante. Los matones se tambalearon en la dirección de la que acababa de venir. Un mal presentimiento me invadió. Albert era un buen estudiante de una familia adinerada, no debería tener nada que ver con tipos así. Además, acababa de agredirme. Mejor mantenerse al margen. Olvídalo. Simplemente déjalo pasar. Mi mente era racional, pero mis pies se dieron la vuelta por su cuenta. Solo voy a echar un vistazo. Si está bien, me iré. No me involucraré con él. Me mantuve a distancia. Pero para cuando lo alcancé, Albert ya estaba en una pelea en toda regla con ellos.
Albert estaba luchando contra 4 tipos a manos descubiertas. Al ver que un chico de secundaria estaba dando tanta pelea, uno de ellos sacó un cuchillo. Cuidado. Olvidándome de todo lo demás, abordé a Albert y rodamos hacia la esquina del edificio. El cuchillo le rozó la frente, casi dejándole una cicatriz. Está bien. Gracias a Dios. Pero, ¿por qué seguía habiendo sangre? A través de la mirada aterrorizada de Albert, perdí lentamente la conciencia. Si mi renacimiento en esta vida tenía algún significado, tenía que ser para Albert. Cuando me di cuenta de que todavía estaba vivo, me decepcioné un poco. Mi propósito para renacer no se había cumplido. Una vez más era una bomba de tiempo plantada junto a Albert. ¿Estás despierto, querido? ¿Quieres un poco de agua? Una mujer elegantemente vestida con maquillaje perfecto se inclinó sobre mí, su rostro radiante mientras sentía mi frente. Era una dama elegante, pero verla me hizo estremecer. La señora White, la madre de Albert. La última vez que la vi fue después de nuestros exámenes de ingreso a la universidad. Albert tuvo una gran pelea con su familia después de salir del armario ante ellos. Su padre, furioso, se fue a la oficina a ocuparse de algunos negocios. Tuvo un accidente automovilístico en el camino y no sobrevivió. Conocí a la señora White en el funeral de su padre. Lloró hasta casi desmayarse. Sus delgados dedos huesudos agarraron mi brazo como un tornillo de banco mientras gritaba, exigiendo saber por qué tenía que arruinar a su hijo, exigiendo que le devolviera a su marido. Unos meses después, siguió a su marido. Albert siempre había sido un buen chico. La única vez que se portó mal le costó a sus padres. 2 vidas perdidas en un río de sangre se convirtieron en un abismo infranqueable entre nosotros. Querido, ¿está bien si te llamo Derek? Me enteré de por lo que estás pasando. Si necesitas algo, por favor, dímelo. Salvaste a mi hijo, lo que te convierte en medio hijo para mí. No seas tímido. La señora White me limpió suavemente la cara, luego usó un hisopo de algodón húmedo para mojarme los labios con agua. Fue tan atenta, tan amable. Si tuviera una madre, probablemente sería así. Cerré los ojos, mi resolución de mantenerme alejado de su hijo se endureció. Los acontecimientos de mi vida pasada se aferraban a mí como un fantasma que acechaba mi sueño. En un momento tenía frío, al siguiente calor. Luego soñé con una pitón masiva y abrasadora deslizándose sobre mi cuerpo. Me desperté en un sudor frío e incómodo. En cuanto a la fuente del calor, miré a Albert profundamente dormido, acurrucado en la curva de mi cuello. Un brazo estaba extendido posesivamente sobre mi pecho, evitando mi herida, mientras que el otro me sostenía la cintura, sin dejar espacio entre nosotros. Su pierna también estaba echada sobre la mía. Esta postura territorial me agitó increíblemente. Había evitado deliberadamente la fiesta de cumpleaños que había cambiado nuestra relación. ¿Por qué las cosas seguían terminando así? Justo cuando estaba debatiendo si despertarlo, la puerta de la habitación se abrió con un clic. Cerré los ojos y fingí estar dormido. La señora White entró de puntillas, me tomó la temperatura y luego sacudió suavemente a Albert. Hijo, vuelve a tu propia cama. Te llamaré cuando Derek se despierte. Albert no había dormido en días. Finalmente se había quedado dormido solo para perderse el momento en que Derek se despertaba. Ahora se negaba a irse. La señora White suspiró y cedió. No te aferres a él tan fuerte. Se sentirá incómodo. La grave falta de sueño no solo llenó los ojos de Albert con venas rojas, sino que también apagó su cerebro. Frente a su amorosa madre, el peso en su pecho se escapó de su boca. Mamá, ¿crees que a un chico le puede gustar otro chico? Una extraña tensión llenó la pequeña habitación. Clavé mis uñas en mi muslo, apenas impidiendo reaccionar. La señora White no respondió. Mamá, suplicó Albert, su voz casi un gemido. No tuve que abrir los ojos para saber que la expresión de la señora White debía ser sombría. El tiempo pareció detenerse. Finalmente, la señora White dijo, sal aquí conmigo. No vi a Albert durante los siguientes 2 días. Tan pronto como pude levantarme de la cama, pedí irme.
La señora White no trató de detenerme. Empacó un montón de cosas para mí, sus palabras flotando en sus labios, pero al final no dijo nada. Cuando regresé a la escuela, la historia de mi lesión se había convertido en un cuento de mí siendo un buen samaritano que defendía a un compañero de clase. Incluso había una pancarta conmemorativa de la señora White colgada en nuestra aula. Había pasado de ser un delincuente que se saltaba las clases y se metía en peleas a un héroe justo. Johan se había cambiado de escuela y los chicos que solían intimidarme con él vinieron a disculparse. Miré mi escritorio limpio y ordenado sintiendo una extraña sensación de dislocación. Nuestro tutor me llamó a su oficina. Hay muchos estudiantes en esta clase y admito que no estaba prestando suficiente atención a ciertas cosas. Pero ahora que has vuelto, quiero que termines el último año correctamente. Una universidad de 4 años es mejor que un community college y una escuela vocacional es mejor que nada. Solo asentí repetidamente, mi mirada en el suelo, igual que siempre. ¿Me estás escuchando? Mi actitud desdeñosa claramente lo molestó. Enrolló una pila de papeles y los golpeó bruscamente en su escritorio. Estoy escuchando, dije. Bien. Entonces lleva al nuevo estudiante transferido de vuelta a clase. Serán compañeros de escritorio a partir de ahora. Giré la cabeza. Albert estaba parado detrás de mí, su rostro un lienzo de moretones azules y morados. Señor, Derek no me deja darle tutoría. Señor, Derek no se unirá a nuestro grupo de discusión. Oye, representante de clase, Derek no coopera conmigo. Agarré la mano de Albert antes de que pudiera volver a chismear, suspirando de derrota. Lo haré. Simplemente deja de ser un dramático. Antes de que Albert pudiera responder, el estudiante frente a nosotros intervino. Tienes al mejor estudiante de nuestro grado dándote tutoría individual, Derek, realmente no sabes lo bien que lo tienes. Sí, en serio. Albert se acercó, su cálido aliento rozando mi cuello. Me encogí y rápidamente aparté mi silla. Entonces puedes tener esta increíble oportunidad. Él está dispuesto a enseñar, tú estás dispuesto a escuchar. Una pareja hecha en el cielo. El estudiante no se anduvo con rodeos. A diferencia de ti, no necesito empezar de nuevo desde el primer año. Probablemente deberías simplemente aceptar la ayuda. La última vez Albert también se había ofrecido a darme tutoría. En ese entonces, solo me había quejado y me había apoyado un poco en él y lo había dejado pasar. Si no te gusta, olvídalo. Siempre estaré aquí para cuidarte, había dicho. Pero ese truco no funcionaría ahora. Me tapé la nariz y avancé a través de problema tras problema que Albert me asignaba. En el examen mensual, pasé del último lugar a los rangos medio-bajos. Después de construir lentamente mi base, tuve un gran avance en los exámenes de mitad de periodo y subí al centro de la tabla. La escuela nos elogió a Albert y a mí en la asamblea de mitad de periodo, incluso haciéndonos usar unas gigantescas y horteras escarapelas rojas y dar discursos en el escenario. La última vez que había visto una flor así fue en un cerdo que era llevado al matadero. El aspecto ridículamente anticuado causó sensación. Los estudiantes ignoraron la regla de no usar teléfonos y comenzaron a tomar fotos. La fotógrafa más entusiasta fue la señora White, que estaba allí para la reunión de padres y maestros. Incluso comenzó una tendencia a pedir fotos con nosotros. La actitud de la señora White hacia mí era un poco extraña. Cada vez que nos veía a Albert y a mí en el mismo plano, su rostro se agriaba. Cuando nadie miraba, pellizcaba a Albert y le advertía que se mantuviera alejado de mí. No le gustaba que él estuviera cerca de mí, pero ella misma me buscaba constantemente. A veces en la escuela, a veces en mi casa. Traía sopa que había hecho o ropa nueva. Dijo que mi vida había sido difícil, lo que era una razón más para estudiar mucho. Concéntrate primero en los exámenes de ingreso a la universidad. Todo lo demás puede esperar hasta después. Pensé que entendía lo que quería decir. Decidí encontrar el momento adecuado para hablar con Albert y aclarar las cosas. Derek, te he estado dando tutoría durante tanto tiempo. ¿Puedo obtener una pequeña recompensa? No. Ni siquiera he dicho lo que quiero. Todavía no.
Albert se acercó a la línea de no cruzar que había dibujado en nuestro escritorio, su tono una mezcla de decepción y frustración. ¿Por qué actúas así? Ríes y bromeas con todos los demás, pero siempre eres tan malo conmigo. Tuvimos un gran momento este verano, ¿no? ¿Crees que la muerte de mi abuelo fue un gran momento? Dejé mi bolígrafo y lo miré con frialdad. Ese verano fue parte de mi pasado que nunca quise volver a visitar, incluso en esta nueva vida. Mi abuelo, la única familia que tenía, falleció durante las vacaciones de verano. Yo estaba completamente aturdido. No sabía lo que estaba haciendo, no podía recordar lo que había hecho. Cuando estaba en mi peor momento, apareció Albert. Se hizo cargo del funeral de mi abuelo, sacándome del entumecido caos en espiral. Por simple decencia humana, me cuidó durante el resto del verano. Por eso a menudo pensaba que si Albert no hubiera sido tan decidido en aquel entonces, tal vez no me habría enamorado de él. Enamorado tan perdidamente que recurría a un truco tan despreciable para atarnos. Albert se quedó ciego, con la boca abierta durante unos segundos. Mierda, maldijo, pasándose una mano por la cara. Eso no es lo que quise decir. Volví a mi trabajo, ignorándolo. Albert me miró fijamente, con el rostro sombrío. De repente, pateó la pata del escritorio, se levantó y salió furioso por la puerta trasera. El ruidoso aula se quedó en silencio. El presidente de la clase susurró: «Oye, ¿qué les pasa a ustedes dos tortolitos? ¿Problemas en el paraíso?» Tenía un picor, dije secamente. El presidente de la clase estaba a punto de preguntar más cuando Albert regresó. «Lo estás haciendo a propósito. Sabes que eso no es lo que quise decir, solo quieres que me enfade». «¿Qué hice para cabrearte?» «Solo dímelo, ¿vale?» «Cambiaré». Escribí tranquilamente 2 palabras en un trozo de papel: tu sexualidad. Albert se congeló. Tardó mucho en defenderse débilmente: «No lo soy». «¿Entonces a qué vino esa noche en el salón de billar?» Albert se quedó sin palabras. Se sentó allí, hirviendo en silencio, durante el resto del estudio, lo que al menos me dio algo de paz y tranquilidad. Cuando terminó la escuela, me bloqueó el paso. «No, no es eso. Has estado así desde mi cumpleaños. Debo haber hecho algo para enfadarte. No es por lo que escribiste». El chico que podía dar un discurso delante de toda la escuela sin sudar ahora era un manojo de nervios, retorciendo el dobladillo de su camisa hasta hacer un nudo, como si mis próximas palabras tuvieran el peso del mundo. Sacudí la cabeza y lo expliqué, sin dejar lugar a dudas: «No hiciste nada malo. Es solo que en tu cumpleaños, te pagué el dinero que te debía. Ya no tengo que adularte». «Entonces, ¿por qué volviste a buscarme esa noche?» Albert señaló la cicatriz en mi hombro trasero, jugando su última carta. «No habría importado quién fuera esa noche», respondí. «Habría vuelto por cualquiera». ¿Fue suficiente? ¿Lo fue? ¿Podríamos Albert y yo finalmente pasar esta intersección torcida y seguir caminos separados? La sopa y las disculpas. Al día siguiente, entré al aula mentalmente preparado para enfrentar toda la fuerza de las emociones de Albert. Pero en su lugar, Albert me entregó un termo, con una expresión normal. «Mi madre te hizo sopa. Quería que te preguntara si te gusta. Si no, hará algo diferente la próxima vez». El mensaje era claro: tenía que beber la sopa o tendría que lidiar con la señora White. ¿Por qué Albert es tan amable con Derek? Parece que Derek no lo soporta. Es su salvador, Du. Si alguien te salvara la vida, ¿no soportarías su frialdad? 2 estudiantes pasaron por el pasillo, sus voces se escuchaban claramente en el aula. La sopa en mis manos sabía amarga. Albert ignoró los comentarios hirientes, pero cuando dejé la cuchara, parecía nervioso. ¿No te gusta? Los ingredientes son todos, es decir, mi madre los eligió especialmente. El sabor puede ser un poco soso, pero es bueno para tu herida. ¿No tienes agallas?, suspiré. El rostro de Albert decayó. Abrió y cerró la boca varias veces antes de que finalmente lograra hablar. «Lo siento. ¿Te hice enojar de nuevo?» Una acidez surgió del fondo de mi corazón, haciéndome picar la nariz y quemarme los ojos.
La sensación no se desvaneció. Para la clase de gimnasia esa tarde, se había enquistado en un nudo pesado en mi pecho. Gimnasia para los estudiantes de último año era básicamente un periodo libre. Mientras no abandonaras el campus, al maestro no le importaba lo que hicieras. No quería volver al aula y enfrentar a Albert, así que encontré un lugar tranquilo para tomar el sol. Unos minutos después, dos chicas se acercaron, tomadas de la mano y susurrando. Una parecía tímida, la otra me saludó con entusiasmo. Genial. Era obvio que si no me quitaba de en medio, me vería envuelto en su charla de chicas. Al verme levantarme para irme, una chica le dio un codazo a la otra. Date prisa, ve. O Albert lo encontrará y perderás tu oportunidad de nuevo. La chica que empujó se sonrojó y me miró tímidamente, sacudiendo la cabeza a su amiga. Derek, Linda tiene algo que decirte. Al ver lo tímida que era la chica, su amiga simplemente la empujó hacia mí y salió corriendo. Ahora estaba atascado. Linda estaba incluso más ansiosa que yo, con la frente perlada de sudor. Tartamudeó, yo. Durante un rato antes de caer repentinamente al suelo, con el rostro pálido. ¿Está tratando de estafarme? La subí a mi espalda y corrí hacia la enfermería, pidiéndole a un compañero de clase que pasaba que fuera a buscar a un maestro. La chica solo se había desmayado por el calor. Se despertó antes de que llegáramos a la oficina. Después de entregarla a los compañeros de clase que se habían apresurado, me escabullí en la confusión. En el cuarto de equipos. Realmente eres un buen samaritano sin importar a dónde vayas. Mientras pasaba por el cuarto de equipos, una fuerza me empujó de repente hacia adentro. Estaba completamente oscuro dentro del cuarto de equipos. Albert, me estás presionando la herida. Al escuchar su nombre, la presión sobre mi cuerpo se alivió ligeramente. Déjame frotarte. Levantó mi camisa escolar y sus fríos dedos trazaron un camino desde mi espalda baja hacia arriba. Se me puso la piel de gallina por todas partes donde tocó. Detente. Suéltame. No. Una ráfaga de besos desordenados aterrizó en mi cuello, mi lóbulo de la oreja, mi nariz, mis labios. Cuanto más luchaba, más fuerte me sujetaba Albert. Luego capturó mis labios, dejando escapar un suspiro de satisfacción. El Albert de 19 años era torpe y brusco, centrándose en todos los lugares que me hacían reaccionar. No tardé en desmoronarme. Me estoy enojando de verdad. Albert sostuvo mi cuerpo débil, su voz áspera y cruda. Adelante. Siempre me has odiado de todos modos. Al menos esta vez sé por qué. Tú. Agarré su brazo para empujarlo, pero luego escuché la voz de nuestro tutor. ¿Se está moviendo esa puerta? Estaba al otro lado de la puerta. Incluso podía escuchar sus pasos acercándose. Me congelé, presionándome contra la puerta, temiendo incluso respirar. Albert se rió suavemente, sus acciones se volvieron más audaces. Su aliento caliente viajó por mi cuerpo. No tiembles así, no puedo soportarlo. El pomo de la puerta junto a mi cintura se agitó varias veces. Me tapé la boca con la mano para evitar hacer un sonido. Solo es el viento, instó el presidente de la clase. Señor, Linda nos está esperando. Los pasos se desvanecieron. Me deslicé por la puerta y me desplomé en el suelo. Albert me enderezó la ropa, su voz ronca como un demonio atrayendo a un mortal a un pacto. ¿Se sintió bien? Asqueroso. Mentiroso. Albert estaba de muy buen humor. Se recostó contra la puerta conmigo, nuestros dedos entrelazados en la oscuridad. Además de esto, también puedo darte tutoría, traerte comida o conseguirte lo que quieras. Dinero también. Puedo darte cualquier cosa, Derek. Sé que si te digo que me gustas, simplemente me dirás que me pierda. Pero soy muy útil. Así que por favor, no le digas que sí a Linda. Ni a nadie más. No estés con ellos. Puedes usarme como quieras. Por favor. Mi cuerpo estaba débil y caliente, pero mi corazón se sentía como si lo hubieran sumergido en hielo. El final devastador que nos había aplastado a todos se sentía como si estuviera a solo unos metros, observando mis luchas inútiles.
Forcé las palabras a salir. Albert, acércate un poco más. Un peso se posó en mi hombro. Busqué a tientas en la oscuridad, ahuequé su rostro y lo besé. Había vivido 2 vidas. Manejar a un niño despistado era juego de niños. Esta era la primera vez desde mi renacimiento que había iniciado un beso. Lleno de arrepentimiento por mi vida pasada y culpa por esta, lo besé con una intensidad que culminó en ola tras ola de emoción antes de finalmente asentarse en un mar en calma. Le pregunté de vuelta, ¿te gustó eso? Albert estaba jadeando demasiado fuerte para formar una oración completa. Eres tan bueno en... Presioné mi pulgar ligeramente contra su nuez de Adán que se movía, mi voz cruel con un borde casi de lástima. Soy bueno en muchas cosas. Aprendí de mi novio. A él le encanta que lo bese justo aquí. La sombra de la vida pasada. Albert era un purista cuando se trataba de relaciones. No podía tolerar ni un solo grano de arena. En nuestra última vida, siempre estuvo inseguro, necesitando que le informara de cada uno de mis movimientos, incluso cuando salía a cenas de trabajo. Esa fue parte de la razón por la que rompimos. Era nuestro último año de universidad. Yo estaba haciendo una pasantía, él estaba comenzando un negocio. Ambos estábamos desbordados, tan ocupados que teníamos que programar tiempo solo para hacer cosas juntos. Sin embargo, las discusiones se hicieron más frecuentes. No podía soportar a mi jefe. Mi jefe era un tipo joven y exitoso que era muy bueno conmigo y pagaba bien. Aparte de llevarme siempre a cenas de negocios, era impecable. Un día, Albert estaba fuera de la ciudad por negocios. Para evitar una pelea, no le dije sobre la cena de antemano. El resultado fue que justo cuando mi jefe me estaba ayudando a acostarme borracho, Albert regresó a casa antes de tiempo. Tuvieron una pelea enorme. Los vecinos llamaron a la policía. Albert y yo tuvimos la mayor discusión de nuestras vidas. Estabas prácticamente desnudo. Si hubiera llegado un minuto más tarde, ustedes dos habrían estado durmiendo juntos. Vomitaste. Así que ambos tuvieron que desvestirse porque vomitaste. Derek, solo dime la verdad. ¿Cuántas veces te has acostado con él? No te atrevas a decir nunca. No soy un idiota. ¿Qué te dio ese viejo para que lo defiendas así? ¿Amas tanto el dinero? ¿Te dio dinero? ¿Cuánto? ¿Valió la pena las 2 vidas que tengo en mi conciencia? La conversación se detuvo abruptamente. Albert sabía que había ido demasiado lejos. Pero estaba demasiado agotado emocionalmente para retractarse. Solo me miró herido y terco, esperando que lo consolara. Pero yo estaba cansado. Después de eso, renuncié a mi trabajo y rompí con Albert. Él no lo aceptaba. Se aferró al hecho de que yo no le había contado sobre la cena. No me quedaban energías para discutir. Simplemente dije un hecho simple, fuimos un error desde el principio. Estar juntos fue doloroso para ambos. Romper era la mejor opción. Albert me acusó de rendirme mientras él estaba tratando de construir un futuro para nosotros. Me preguntó si había querido romper durante mucho tiempo. Todo lo que quería era una ruptura limpia, así que lo admití. Derek, si hubiera sabido que terminaríamos así, nunca lo habría. Cerré la puerta, cortando el resto de su frase. Nunca supe que no habría hecho. ¿No me habría conocido? ¿No se habría juntado conmigo? ¿No habría salido del armario con sus padres? 3 días después, recibí la llamada de la policía para identificar su cuerpo. Nunca sabría la respuesta. La persona que una vez soñó con un futuro conmigo, que estuvo a mi lado contra el mundo, se había ido para siempre porque yo lo había abandonado. Su dolor no terminó con nuestra ruptura. Terminó con su vida. ¿Me arrepiento? Sí. ¿Cómo pude haber olvidado que, aparte de mí, no le quedaba nada? Entonces, Albert, lo tienes todo ahora. Por favor, no saltes a este pozo conmigo. Un nuevo Albert. Pero todavía había juzgado mal la situación. El Albert de esta vida era muy diferente al anterior. Seguía trayéndome sopa y almuerzo. Cuando me negaba, usaba a su madre como palanca.
Todavía repasaba mis errores en cada examen. Se hizo cargo de mis tareas de limpieza durante la semana. Incluso su purismo en las relaciones había desaparecido. Constantemente me preguntaba, ¿de verdad tienes novio? ¿Cómo es que nunca lo he visto? ¿Quién es mejor para ti, yo o tu novio? ¿Cuándo van a romper? Yo estoy haciendo fila. ¿Solo has tenido un novio? Deberías probarme. ¿Cómo sabrás quién es más compatible si no lo haces? Incluso los reyes tenían varias esposas en la antigüedad. ¿Qué hay de malo en tomar una más? Todas mis defensas eran como golpear una almohada. Solo podía ganar escaramuzas verbales. Estuvimos juntos durante 5 años. Yo moriría por él. La sonrisa de Albert se congeló. Sus dedos arrugaron inconscientemente el examen. Justo cuando pensé que finalmente iba a explotar, forzó una carcajada y suavizó lentamente el papel arrugado. No necesito saber lo genial que es tu relación. Solo avísame cuando rompan. El último año pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron las vacaciones de invierno y luego los 3 exámenes simulacro. De pie frente a la sala de examen, me sentí un poco aturdido. ¿Ya habían llegado los SATs? ¿Podría hacerlo? Por supuesto que puedes. Una familiar fragancia elegante se acercó. La señora Witte, vestida con un cheonsán verde para la buena suerte, colocó un amuleto protector en mi palma. Fui al templo para que lo bendijeran. Uno para ti, uno para Albert. Ambos son mis hijos. Den lo mejor de sí en el examen. Estaré afuera animándolos. Me picó la nariz y me incliné para abrazar a esta mujer que se sentía tanto como una madre. Gracias, señora Witte. Albert parecía celoso. Mamá, es más amable contigo que conmigo. No me causes problemas antes del examen. La señora Witte empujó a Albert hacia la sala de examen. Después de los exámenes, la señora Witte me invitó a su casa una y otra vez. Su entusiasmo era tan abrumador que no supe cómo negarme. Finalmente inventé una excusa sobre un viaje de graduación para escapar. Y luego, en ese viaje, vi a Albert. El presidente de la clase anunció una bienvenida a nuestro miembro más nuevo, Albert. Todos aplaudieron y comenzaron a cotillear. Sabía que si venía Derek, Albert no se quedaría atrás. Mi barco tiene una vida post-canon. ¿Por qué siguen siendo tan incómodos? Ya he pasado por 2 novios. ¿Por qué todos los chicos guapos tienen que gustarse entre sí? Linda me miró con anhelo, la pequeña llama en sus ojos se apagó lentamente cuando vio a Albert. Albert se paró a mi lado, arrogante. ¿Rendirse después de un pequeño revés? ¿Qué tipo de felicidad podrías tener con ella? Puse los ojos en blanco. Él era el que no se rendía, todavía tratando de robarme a pesar de que sabía que tenía novio. La conversación y la fatalidad. En el tercer día del viaje, alguien sugirió jugar a verdad o reto. Juegos así, diseñados para crear drama, sonaban peligrosos. Así que, mientras todos debatían las reglas, me escabullí. Terminé en un bar donde vi a alguien que no había visto en mucho tiempo, Johan. Estaba rodeado de un grupo de gigolós, tan ruidoso que era imposible no notarlo. Johan tenía un brazo alrededor de 2 de ellos, su voz se escuchaba por toda la sala. Ciudad H. Sí, solía vivir allí. Pero mi familia casi se va a la bancarrota por culpa de un bastardo. Ya no pude seguir allí, así que tuve que venir aquí. Ese bastardo se obsesionó con una pequeña basura sin padres. Solo estaba bromeando con el chico, pero él se lo tomó muy en serio. Conocía al tipo durante 18 años y lo tiró todo por alguien que había conocido durante unos días. Dime, ¿no es un completo bastardo? Pero me vengué. Contraté a unos tipos para darle una lección a la pequeña basura y terminé atrapándolos a ambos de una sola vez. Escuché que la pequeña basura todavía piensa que es su salvador. El bastardo. Oh, él definitivamente sabe la verdad. Por eso me echó de la ciudad H. Salí del bar aturdido. Siempre quise cambiar las cosas. Pensé que podría. Pero nunca lo hice.
Todos los que fueron buenos conmigo terminaron miserables. Mi abuelo lo fue y Albert también. Cuando regresé al hotel, la fiesta estaba en pleno apogeo. Derek, finalmente regresaste. Albert se estaba volviendo loco buscándote. Está borracho y desmayado arriba. Todos somos amigos aquí, ¿podrías ir a cuidarlo? Albert y yo compartíamos habitación. Pasé la tarjeta llave y lo encontré profundamente dormido, agarrando una camisa que yo había usado. Una vena palpitaba en mi sien. Este chico era realmente algo. El sonido de mi preparándome para acostarme lo despertó. Albert se levantó torpemente de la cama, con los ojos entrecerrados. Mi pequeña nube, ¿por qué me dejaste de nuevo? Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Agarré su cuello y lo sacudí para despertarlo. ¿Qué acabas de llamarme? Albert frotó su mejilla contra mi mano, sus ojos nublados por la borrachera. Mi pequeña nube. Eres Derek, mi pequeña nube. Mi esposa. Le di una bofetada. No hables sucio. No era algo sucio, pero en nuestra vida pasada Albert siempre lo decía en situaciones menos que sanas, así que lo había prohibido. Me froté la cara y despegué al hombre pegajoso de mí, volviéndolo a meter en la cama. Mi voz era ronca. Tú también renaciste. Tuve un sueño. Estábamos juntos y yo era feliz. Mis padres murieron y yo era infeliz. Me dejaste y yo era infeliz. Estaba tan infeliz que me desperté. Tragué con dificultad, respirando hondo. No es real. Nada de eso es real. No nos juntaremos. La señora Witte y su esposo vivirán vidas largas y saludables. Albert murmuró tonterías, con la cabeza en mi regazo. Recordando lo que había dicho Johan, no pude obligarme a abandonar a este persistente borracho. Mientras lo consolaba, me desplacé por mi teléfono y vi un obituario en nuestro chat grupal de clase. Nuestro tutor había fallecido. ¿Cómo? El viejo me acababa de llamar hace 2 días, diciéndome que le dijera mis puntuaciones primero para que pudiera ayudarme a elegir una universidad. ¿Cómo pudo haberse ido de repente? En mi vida pasada, murió durante el verano mientras estaba de vacaciones con su familia en la playa. Pero me prometió que no iría a la playa. El presidente de la clase me detuvo cuando comencé a agitarme. No fue la playa. Un niño cayó en el foso de la ciudad. Él entró para salvarlo. El niño salió, pero él no. Sentí esa sensación de dislocación de nuevo. ¿Era el final verdaderamente inmutable? Rápidamente empaqué mis cosas para irme a casa. No podíamos volver a vernos. Albert y yo absolutamente no podíamos volver a vernos. La lucha y el cambio. Regresé a la antigua casa de mi familia en las montañas. No había internet, ni electricidad. Conseguir suministro significaba caminar por 2 cadenas montañosas. Nadie podía encontrarme aquí. Mientras no estuviera con Albert, él no tendría ninguna razón para salir del armario con su familia. El 21 de junio regresé a la ciudad H. Hoy era el día del accidente automovilístico del padre de Albert. Incluso si el resultado estaba predestinado, tenía que luchar hasta el último segundo. No podía ser un cobarde escondido en un rincón esperando que el destino me entregara mi suerte. A las 3 de la tarde comenzó a llover a cántaros. En la última vida, este aguacero causó inundaciones y un atasco de tráfico masivo. El coche del señor Witte estaba atascado en una intersección cuando un camionero con falta de sueño no pudo frenar a tiempo, provocando una colisión. Mantuve mis ojos pegados a la carretera. En el momento en que vi cualquier señal de un atasco de tráfico, corrí para ayudar a dirigir los coches. 3:45 de la tarde. 2 minutos hasta el accidente. El tráfico fluía sin problemas. 3:46 de la tarde. Cada segundo era una agonía. Llamé a Albert. No dejaste que tu padre condujera, ¿verdad? Le había advertido antes que bajo ninguna circunstancia el señor Witte debía conducir esta tarde. Finalmente contestaste mi llamada, se quejó Albert. ¿Dejaste que tu padre condujera? Lo interrumpí, desesperado por una respuesta. Tuvo una emergencia en la oficina.
No dejé que condujera. El chofer está conduciendo. Yo estoy con él. Está bien. En ese exacto momento, el coche de la familia Witte apareció a la vista. Mierda. Detén el coche. Maldita sea, detente. Al segundo siguiente. Desde una carretera lateral, un semirremolque rojo se abalanzó hacia adelante a una velocidad claramente ilegal. En la carretera principal, el tráfico ligero se atascó de repente cuando un coche pequeño comenzó a conducir en sentido contrario. La sangre me zumbaba en los oídos, la adrenalina me subía. Vi cómo se desarrollaba el accidente ante mis ojos. No recuerdo cuántas llamadas de emergencia hice o cuántas veces grité pidiendo ayuda a través de un megáfono. Mis oídos se quedaron sordos, mi visión se volvió blanco y negro. Lo siguiente que supe fue que alguien me estaba subiendo a una camilla. 3 muertos, 7 heridos. Tenemos uno con lesiones por explosión por aquí. Mi cabeza se ladeó y me desmayé. Creí escuchar a alguien corriendo hacia mí, alguien llamando mi nombre. Cuando abrí los ojos de nuevo, era un techo familiar. La casa de Albert. ¿Había renacido de nuevo? ¿En qué momento estaba? El ataque en el callejón. Había un dolor sordo en mi hombro trasero, pero no era tan agudo como recordaba. Me apoyé contra la pared y me arrastré hasta la sala de estar. Albert estaba cocinando en la cocina. Olía exactamente a la sopa que me traía todas las mañanas durante el estudio. Albert, no sabría decir qué día o año era. ¿Estás despierto? Mi padre está bien. Regresarán pronto y luego podremos comer. Oh, eso es bueno. El señor Witte está bien. Espera. ¿Tu padre está bien? Albert me dio una palmadita en la cabeza. ¿Qué te pasa? Pareces ido. Cambió. El final cambió. Mi final con Albert cambió. Estaba riendo y llorando al mismo tiempo. Extendí la mano por el sofá, tiré de Albert hacia mí y abracé a mi amante, que nunca se había rendido conmigo, con todas mis fuerzas. La sangre estancada en mis venas comenzó a fluir de nuevo. El aire regresó a mis pulmones. Estaba vivo de nuevo. Un final diferente. Tal vez ustedes dos deberían llevar eso a un dormitorio. En medio de un beso apasionado, la señora Witte entró, sosteniendo al señor Witte, cuya cabeza estaba envuelta en vendas. Recordando el drama trascendental de Albert saliendo del armario en nuestra vida pasada, instintivamente traté de empujarlo, aunque era demasiado tarde. Pero Albert me sostuvo por la cintura y no me soltó. Mamá, sabes lo difícil que tuve que perseguirlo. Tal vez ustedes dos podrían darnos un minuto. Era inaudito que una pareja joven pidiera a sus mayores que salieran de la habitación. Albert fue arrastrado rápidamente al estudio por su padre. La señora Witte se acercó en silencio y me pellizcó la mejilla. Siempre supe que serías mi yerno algún día. Señora Witte, ¿está bien que sea un chico? Al principio no lo acepté. Pero por alguna razón, cada vez que pensaba en ti y Albert separados, me entraba una sensación terrible en el estómago. Tal vez es solo el destino. De todos modos, siempre me has caído bien, Derek. Conocí a Albert, eres un niño maravilloso que merece ser amado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Si tuviera que describir cómo me sentía en ese momento, sería, extraño a mi madre. En la cena, el señor Witte habló de repente. Sé que ustedes son jóvenes, pero hay algunas cosas que pueden hacer durante el día y algunas cosas que no. Algunas cosas están bien para la sala de estar y algunas cosas deben hacerse a puerta cerrada. Estaba tan avergonzado que quería golpearme la cabeza contra la pared. Pero Albert solo me apretó la mano debajo de la mesa. Lo sé, papá. Hoy fue una ocasión especial. Cuando salieron las cartas de aceptación universitaria, Albert y yo entramos en escuelas que estaban cerca una de la otra. Cuando comenzó la escuela, alquilamos un apartamento fuera del campus. Discutíamos y reíamos. Nuestra vida era tan feliz que era casi perfecta. Si tan solo Albert no mencionara constantemente a mi novio de 5 años. ¿No dijiste que aprendiste mucho de ese tipo de 5 años?
Mi pequeña nube, deja de llorar y enséñale un par de cosas a tu marido. Una vez que aprenda, podré cuidarte. Me cubrí los ojos con el brazo, negándome a mirar al verdugo encima de mí. Pero Albert me obligó sin descanso a mirarlo, exigiendo que declarara un ganador. No sé. Todo lo que sé es que mi pequeña nube moriría por otra persona. Así que de esto se trataba, Albert. Yo no renunciaría a mi vida por nadie. Quiero estar contigo durante mucho, mucho tiempo. Sí, yo también. Finalmente obteniendo la respuesta que quería, Albert dejó de atormentarme y me abrazó, cayendo en un sueño satisfecho. Cuanto más tiempo estábamos juntos, más salía a relucir la naturaleza posesiva de Albert. Tenía que revisar mi teléfono, tenía que saber a dónde iba. Incluso cuando iba de compras con la señora Witte, llamaba cada hora para ver cómo estaba. Con la experiencia de mi última vida, me adapté bien. Él estaba pensando en mí y eso me daba tranquilidad. Aunque a veces le devolvía sus viejas palabras. ¿Qué pasa si alguien está esperando en la fila detrás de ti? Tienes que darles una oportunidad, ¿verdad? Incluso los reyes tenían varias esposas. Yo no soy el que pierde. Las manos de Albert temblaban mientras me cubría la boca. No. Eres mío y solo mío. Si estuvieras con otra persona, tendría que robarte. Pero una vez que estás conmigo, solo soy yo. TSK, hipócrita. Pero su posesividad asustó a la señora y al señor Witte. La señora Witte me preguntó en privado varias veces si estaba siendo maltratado y el señor Witte me dio en secreto un número de contacto de emergencia. Simplemente sonreí y dije, mamá, papá, cada cerradura tiene su propia llave. Albert y yo somos una pareja perfecta. Después de las vacaciones, nos despidieron con expresiones preocupadas. Unos días después, llegó un paquete express a su casa. Dentro había una edición de coleccionista de The Good Wife's Guide, la guía de la buena esposa. En la portada, escrita con letra fuerte y elegante, había dos palabras, para mi bum bum, para mi conejito. Era la letra del señor Witte. Yo había vivido dos vidas y esta era la primera vez que oía hablar del apodo de la infancia de Albert. Me reí tanto que me dolió el estómago, sosteniendo mi teléfono para tomar una foto para las redes sociales. Albert se paró frente a mi cámara, sonrojado, sosteniendo el libro abierto en la portada. Normalmente no me tomo fotos así, dijo. Pero no puedo decirte que no.